El sábado en UFC Houston, Sean Strickland impactó y silenció al mundo con una espectacular finalización por sobre prospecto Anthony Hernández, quien venía en una racha de 8 victorias consecutivas. Así que hoy día vamos a hacer un análisis un poco detallado de cómo fue que necesariamente se desarrolló la pelea y qué fue lo que llevó a la finalización. Vamos a comenzar hablando de asalto por asalto y voy a comenzar enfocándome en el primer asalto partiendo por la ofensiva de Sean Strickland y lo que él estaba haciendo apropiado y lo que estaba haciendo nuestro querido Anthony Hernández inapropiadamente. Me cuesta tanto cambiar entre... ya lo mismo, ya. Entonces, de base se va a ver mucho más cuando Hernández, veamos la parte de Hernández, pero incluí esta pequeña secuencia del inicio de los primeros 10 segundos en donde... como que Fluffy solo estaba caminando alrededor de él, estaba midiéndolo, manteniendo todo el rato esta misma distancia ambos, Sean Strickland asegurándose de que no se acerque mucho y solo como circulando, probando las aguas, pero fue así casi todo el asalto, o gran parte se mantuvo en este sector del octágono como que más central, sin poner muchísima presión en este primer asalto, y Sean Strickland estaba teniendo unas vacaciones con esto porque al fin y al cabo Fluffy estaba cayendo exactamente en su juego. Con eso establecido un poco de base, es clave, no tengo que hablar mucho y describir el estilo de Sean Strickland porque todos saben cómo pelea, que le gusta usar muchísimo su jab y en esta pelea, en el primer asalto, segundo, en todos los asaltos, no fue distinto. Su jab es una ridiculez porque es fuerte, es rápido y va variando en como el ritmo. Acá lo podemos ver como que un poco más a qué me refiero con lo que va variando en el ritmo. Ahí lo toca con un jab fuerte, se retrae, hace una como finta de jab donde solo le toca la guardia y pasa con otro jab un poco más fuerte. Y va haciendo eso que al fin y al cabo, a ver, por un lado el jab, yo siempre lo he dicho, es un arma increíble, infravalorada, va acumulando daño. Estos son guantes de 4 onzas, no son los mismos de boxeo, por ejemplo, que tienen mucho más padding. Entonces el daño y cortes, por ejemplo, es mucho más rápido. Y si es que eres preciso con tu jab, como lo es Strickland, vas conectando en el mismo lugar y vas causando daño. Y en esta pelea se vio ese daño desarrollándose un poco más en la cara de Fluffy. Lo que también hace el jab muy bien, que se vio un poco más en el segundo asalto, creo, es cómo lo utiliza Strickland para establecer el ritmo y también como disrumpir el ritmo de su rival. Él no lo tira como tun, 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 tun. Te va tocando inesperadamente de manera no consistente o constante y eso te va agarrando de manera desprevenida. Y lo que empezó a hacer en esta pelea desde el inicio, que no sé cuánto lo hacía antes, fue la derecha. Estaba usando mucho su derecha como un arma de poder. Así tocaba y remataba, tocaba y remataba. Y fue como básicamente la misma derecha con la que conectó con Adesanya, pero en esta pelea solamente se vio quizás un poco más abierto con esta mano y le salió increíble. Era pesada los derechazos que estaba conectando con Fluffy, que miren, de nuevo, miren dónde está parado. Acá ya estamos terminando el primer asalto, por ejemplo, y Fluffy sigue con esta misma posición en el centro del octágono, dejando que Strickland simplemente vaya circulando alrededor y lo vaya tocando con el jab todo el rato, que de nuevo en MMA es aún más difícil bloquear el jab porque el tamaño de los guantes que tienes no te cubre la cara completa como lo hace en boxeo. O sea, estos son guantes de entrenamiento de MMA que son creo que estos son de 8 onzas, como que para que puedan como la diferencia, y esos son la mitad de estos, o sea que cuánto te cubre un guante de boxeo en contraste a uno de MMA. Pero básicamente fue eso que lo estaba tocando con el jab y Fluffy no tiene el movimiento de cabeza para hacerlo, y aunque tengas muy buen movimiento de cabeza es súper difícil simplemente hacer slip un jab en base a timing como lo hace como los lanza Strickland. Es complicado hacer slip el jab, entonces te va a ir tocando y te va a ir destrozando, y Fluffy no estaba haciendo mucho para responder a este jab y estaba enfocándose porque ahora mira, acá conecta con ese derechazo de nuevo Strickland. Como les digo, no es la técnica más bonita, en ocasiones no sé quién lanza un golpe así, pero le funcionaba, así que estaba conectando. Y Hernández, que le gusta que le golpeen, que creo que en parte fue lo que como cayó en el juego de Strickland, le gustó, cayó en la guerra, cayó en el te golpeo, tú me golpeas, pero Strickland simplemente le gana a 90% de las personas que tratan de jugar ese juego con él. Adesanya no pudo ganarle. DDP, en mi opinión, en la primera pelea estuvo mucho más reñida, pero bueno. Y eso también puedo aprovechar de hablarlo ahora, que igual es relevante de mencionar. La manera en la que DDP, es como que Fluffy estaba en gran parte tratando de pelear como lo hizo DDP, pero no tenía el poder en sus manos. Entonces conectaba con golpes, conectaba con algunos derechazos que lo vamos a ver, pero simplemente no tenía ese poder para poder apropiadamente herir a Strickland. Ese golpe que DDP, por ejemplo, le explotó la nariz a Strickland,
Quizás Fluffy conectó con ese mismo golpe, pero simplemente no con esa misma potencia. Así que no con esa misma explosividad. No lo tenía. Y acá Strickland, sumado a estos cambios de ángulos que estaba haciendo, que es otra de las cosas claves que hizo en esta pelea, no estaba dejando que Fluffy lo acorrale cuando sí empezaba a presionar un poco más. Sale desangulado, o sea, estaba aquí. Estaba aquí. Lo toca, se desangula, sale hacia su izquierda y lo remata con una derecha mientras está pasando hacia acá, agarrando a Fluffy desprevenido, y Fluffy se sobreextiende después intentando de responder, lo agarra ahí con otra derecha. Acá está, perfecto, esto es lo que... Yo soy inteligente cuando edité esto. Miren cómo comienza donde Strickland y donde termina Strickland. Literalmente es en lados contrarios, y eso es clave cuando estáis peleando contra alguien como Hernández, que le gusta presionar y ir de cabeza. Ahora hablando un poco de los ataques de Hernández, que por qué cayó en su juego. Estaba lanzando golpes singulares todo el rato. Y a pesar de que algunos de estos sí eran bastante como pesados, como por ejemplo los calf kicks, conectó con buenos calf kicks, y eso que Strickland es muy bueno defendiendo estas patadas. Así que Hernández estaba haciendo un buen trabajo con eso, pero eran golpes singulares. Estaba jugando kickbox al juego de puntos contra uno de los maestros del juego de puntos. Literalmente acá estos como solo más ejemplos de que estaba tratando de cerrar la distancia solo con sus manos, y en el primer asalto ni siquiera estaba fintando las bajadas de nivel, lamentablemente, y eso fue aún más que fue algo que su esquina le dijo, pero mala estrategia en el primer asalto por parte de Fluffy. No tengo mucho más que decir, se estaba sobreextendiendo, y en los momentos en los que lograba presionar más a Strickland, como aquí, que conectó con la derecha y lo sigue persiguiendo, conecta con otra derecha, cierra la distancia esta vez y empuja a Strickland contra el octágono y lo acorrala, poniéndolo en el clinch, aunque a pesar de que no consigue el derribo. Esta secuencia exactamente aquí es lo que Fluffy debería estar haciendo toda la pelea. Yo sé que es más fácil dicho que hecho, porque requiere un cardio estúpido hacer explosiones así todo el rato, pero era cuando tenía éxito. Strickland es bueno evadiendo, pero no es de lo mejor peleando totalmente en la retraída. Por lo general no es alguien que te vaya como... Quizás estoy incorrecto, pero por lo general no es alguien que te vaya como un sniper tipo Adesanya, que es como sleep counter, Conor McGregor, por ejemplo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces este tipo de presión funciona mucho como él, y es la presión con la que Dricus Du Plessis también tuvo éxito. Igual, en parte, no fue solo que Hernández no lo estaba haciendo mucho, sino que era cuando Hernández lo intentaba de hacer, Strickland estaba cortando los ángulos mucho, y eso a mí me impresionó porque mostró evolución en su juego. Eso no es lo que estaba haciendo tanto contra Dricus en su última pelea. En esta pelea sí lo hizo increíble. Y puedo también ahora aprovechar de hablar de los derribos de Fluffy, porque obviamente uno de los temas es por qué Fluffy no lanzó más derribos, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien está cortando los ángulos tan bien, es complicado lanzarse como derecho hacia él cuando están saliendo así como lo harías con un derribo así, sumado a que Fluffy por lo general no lanza double legs ni single legs como lo hacen algunos luchadores tipo, por ejemplo, Dricus Du Plessis, cuando tumbó a Strickland, porque si es que uno ve cómo se para Strickland siempre, se para súper recto, y cuando te paras súper recto así, es más difícil hacer el sprawl hacia atrás, como lógicamente estás así parado, es más difícil mover las caderas hacia atrás y están más cerca. Dricus Du Plessis aprovechaba esto haciendo explosiones estúpidas, y como lo que hace Khamzat, de como disparando un piquero y empujando a Strickland hacia atrás. Fluffy no hace eso, estaba tratando de botarlo solamente desde el clinch, con tropiezos, o sea, como con proyecciones desde ahí, por ejemplo, como lo que hizo más con Pereira. No sé si... A ver, Strickland lógicamente tiene una defensa increíble de derribo, pero también en parte se veía más grande igual Strickland. Estaba defendiendo muy bien. Quiero agregar esta parte también, pausa, porque lo estoy grabando después, solo que tengo que mencionarlo. Creo que Fluffy podría bajar a 170 libras en algunos momentos, sustancialmente como que más débil que Strickland. Tiene el cuerpo un poco más suelto. Creo que podría ser 170 libras, y quizás eso también es algo relevante en esta pelea y para su futuro en MMA. Pero eso, vuelta. Lo que hacía todo el rato era que le metía este underhook. Si se fijan acá, miren lo que hace siempre. Se enfocaba de inmediato. Fluffy entraba, Strickland buscaba meter la mano, buscaba meter un overhook, como que lo está haciendo con la mano izquierda acá, para amarrar el brazo de Fluffy y levantarlo, y buscar el underhook. O creo que con esta mano está buscando el overhook, y con esta de acá está tratando de meterla por abajo. Se puede ver mejor desde el otro ángulo. Acá. No, acá no tienen, no, justo acá no lo hace. Justo ahí no lo hace, o no mostré el marco, pero lo hace más adelante, ahí lo vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplo de Sean Strickland cortando los ángulos, que solamente lo tengo que remarcar, porque aquí es como... A ver, igual era raro de Fluffy, como que uno esperaría que acá quizás Fluffy trataría de como agarrar a Strickland, buscar un derribo o algo por el estilo. Strickland solamente cortaba el ángulo y salía, y mira, y como que Fluffy se quedaba mirándolo un poco, así que era
errores de Hernández y cosas increíbles por parte de Strickland. Era como una mezcla de los dos. Como obviamente no le voy a quitar nada a Strickland porque fue uno de los mejores desempeños que hemos visto desde que peleó contra Adesanya. Y ahora quiero hablar un poco de la esquina porque... A ver, escuchen, yo no sé qué estaba pensando su esquina, yo no estoy seguro cuál fue la estrategia general para esta pelea, pero de lo que puedo entender del intercambio que mostraron acá fue esto, porque esto fue lo que le dijo la esquina. Esto lo traducí palabra por palabra. Te está yendo bien con este ritmo más lento de pelea y cuando está en la retraída estás agarrándolo. Y eso y después antes de eso le dice que busque que finte la bajada y que pase por encima con las manos. ¿Por qué me llama la atención eso? Porque por un lado, ¿por qué no estaba haciendo eso en el primer asalto de base? Y después, ¿ese era el plan? ¿Solamente fintar en la bajada de nivel y ganar con striking desde el inicio? Como, ¿por qué no decirle por qué esa era la estrategia y no era finta las manos y pasa por abajo, por ejemplo? Me llama un poco la atención que fue como que quizás el plan era ganarle más con striking y no presionar tanto, porque eso es lo que a mí me llama la atención, que le hayan dicho... Te está yendo bien con este ritmo más lento de pelea. Uno, no le está yendo tan bien porque había recién perdido ese asalto claramente, según los 3 jueces. Y dos, como no sé si es la mejor idea solamente esperar y dejar a que Strickland pueda él establecer el ritmo. Y si es que la quiere hacer más agresiva y más rápida, hacerla más rápida y agresiva. Y si es que quiere que no, a Fluffy le da lo mismo. Es como similar a lo de Diego López con Volk. Como que con López no empujando el ritmo de manera ridícula. Volk estaba mucho más libre a solamente circular tranquilito, ir tocándolo cuando él quería. Y eso, quizás la estrategia entrando a la pelea no fue lo mejor. O quizás eso era solamente, pues mostraron solamente una parte de lo que le dijeron los entrenadores, que también puede ser. No mostraron la imagen completa. De lo que escuchamos, eso me llamó la atención porque igual, cuando pasamos al segundo asalto, Fluffy sí empezó a hacer más eso y empezó a buscar más los derribos y bajarlo el nivel como la finta para después pasar con las manos, pero nunca se comprometía concretamente con un derribo así. Y Strickland solo seguía tocándolo con esa derecha hermosa, el jab estúpido que, mira, lo toca, y después lo vuelve a tocar y lo estaba agarrando. O sea, miren cómo... Acá está, entonces, ¿qué es lo que hace Hernández? Busca el derribo acá, baja el nivel. Primero que nada, eso ya de base ya no es el mejor derribo, como que mirando solo su postura en general de acá, pero Strickland hace lo apropiado, empieza a crear distancia como sprawling y Hernández no se compromete por completo, quería pasar por encima con este gancho derecho que lo agarra como por detrás de la cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sí, supongo que es que no podéis fintar derribos cuando no hay conseguido ningún derribo, entonces si es que solo fintáis el derribo todo el rato y tu rival sabe que vaya a terminar pasando por arriba, bueno, da lo mismo. Y respectivamente en este asalto, Fluffy hizo lo apropiado en empezar a subir más el nivel y la presión haciendo estas explosiones y forzando a que Strickland tenga que salir y hacer estas cosas más raras. Quiero crear espacio y salir diagonalmente para cualquier lado. Hernández no estaba logrando aprovechar esto por ningún motivo en este asalto. No estaba aprovechando las salidas de Strickland hacia los lados y estaba teniendo muchos problemas acorralándolo contra la jaula, poniéndolo acá. Fluffy estaba teniendo un poco más de éxito cuando la hacía sucia, pero igual a Strickland le gusta pelear sucio, entonces como que era peculiar. En una ocasión entraron en el clinch como acá, pero Strickland esa rodilla no la lanzó. Fluffy estaba buscando el derribo y buscando pasar por arriba. Era literalmente eso, pintaba el derribo. Acá hace lo mismo, mira. Pasa con un jab, después pasa a buscar el derribo y después pasa por encima con una mano. Y eso es lo que se empezó a hacer en el segundo asalto, que, repito, estaba teniendo éxito, pero comprométete quizás con algún derribo por aquí y por allá. Lo mismo, va arriba, busca bajar el nivel y Strickland lo entendió y analizó de inmediato porque es un peleador súper profesional y avanzado. Esta vez ni siquiera estaba cerca para que conecte con esa derecha, demostrando un poco más el IQ de Sean Strickland. Ya, acá está lo que también quiero empezar a hablar, que fue lo que llevó a la finalización, en mi opinión, a todo lo que a todos les interesa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Strickland estaba chocando, empezó a recibir a Fluffy chocando contra él cuando Fluffy se ponía a presionar demasiado. Estaba literalmente haciendo esto, como que chocaban y se empujaban, se chocaban y empujaban. Aquí en este caso chocan y entran en un clinch. Strickland... Pongo esta imagen porque a mí me impresionó lo más fuerte que se vio Strickland. Estaba empezando a ser mucho más dispuesto a recibir a Fluffy en el clinch. Y acá fue cuando fue como, wow, creo que quizás Strickland tiene mucha más fuerza que Fluffy por cómo lo estaba controlando. Yo no puse la secuencia completa acá, pero cuando uno la ve, estaba Fluffy moviéndose como un pescado con las manos arriba. Si Strickland lo hubiese querido derribar, lo hubiese podido derribar, en mi opinión. Pero acá se ve lo que le estoy diciendo, estaba mucho más dispuesto a entrar en el clinch, buscaba meter este overhook y un over-under y... se lo sacaba de encima, lo mantenía, creaba la postura hacia arriba, trayéndolo hacia él con esto
y jalándolo hacia arriba a la vez. Entonces Fluffy se quedaba pegado a él y le costaba conseguir los derribos porque pues Strickland solo creaba distancia. Y Fluffy estaba empezando a avanzar más, que es lo que hacía siempre, que obviamente es apropiado. Y ahora vamos a pasar a la finalización, que fue a base de eso. Fluffy estaba caminando hacia adelante cuando atacaba, repetidamente estaba avanzando hacia adelante mientras atacaba. Y acá vamos a ver, miren cómo choca. Strickland lo agarra con un recto, sale lateralmente de nuevo, hermoso. Otra derecha, vuelven a chocar aquí, Strickland crea espacio. Vuelven a chocar aquí, se crea espacio. Fluffy, fíjense, cuando lanza esta derecha, miren la pierna trasera que camina, avanza con esta. Y eso estaba haciendo mucho Hernández, caminando hacia adelante para poder presionarlo. No como lo hace Topuria, no esa presión. Estaba aplicando la presión de DDP. No de te voy a ir enmarcando lentamente, sino de que voy a ir avanzando hacia ti. Y eso fue un error enorme en este caso. Y acá se viene la finalización. En la misma secuencia, Fluffy trata de agarrar a Strickland. Literalmente lo trata de agarrar y Strickland ya está preparando la rodilla acá. Camina hacia atrás. Eso fue la diferencia en este caso. Entonces pasó de estar quedándose plantado y yendo hacia adelante, chocando hacia Fluffy cuando este estaba avanzando, a voy a retraerme, voy a echar esta pierna hacia atrás, levanta los brazos, Fluffy empieza literalmente a caminar hacia adelante. Fíjense en esta pierna, pip, pip, y miren, avanza Strickland con las manos arriba, lo agarra del cuello, lo jala hacia abajo y la rodilla conecta en todo el estómago, esternón, directamente en el centro. No se ve muy bien exactamente dónde conectó. Creo que era más en el esternón y acá, porque cuando golpean muy fuerte al hígado, al menos que te llames Merab, por lo general la gente como que colapsa, más que como solo como, oh, me dolió. Entonces, creo que debe haber sido más aquí, como que en esta parte de acá, en el plexo solar. Entonces lo agarra y miren, literalmente se le ve como las olas del impacto en el estómago a nuestro querido Fluffy. Lo agarró perfecto, fue inesperado, fue la primera rodilla que lanzó, fue la misma rodilla que lanzó Kevin Holland, que también finalizó a Anthony Hernández. Entonces, esto ya aquí se agarra el estómago, Fluffy sale en la retraída hacia atrás, y acá también me pasó a mí personalmente un poco, que fue como el IQ de Fluffy no fue lo mejor, creo, porque Strickland crea presión y empieza a desatar golpes, así como loco. Solo empieza a soltar golpes, Hernández busca cerrar la guardia y moverse, empieza a disparar de vuelta golpes en vez de buscar un derribo desesperado. Acá, por ejemplo, ¿por qué te enfocaste? Porque como que trató de conectar con una derecha en vez de haber esquivado el golpe y tratado de buscar un derribo. No, le gusta pelear, le gusta soltar vergazos, y de hecho acá, después de que eso, Fluffy literalmente le hace así. No se nota porque son fotos, pero después de que Strickland está sacando la mierda, le dice, ya, pues ven. Strickland va, lo agarra, porque Fluffy estaba así, lo agarra con la otra mano, lo revienta con un uppercut. No sé por qué lo estoy mostrando como si con mis manos, cuando literalmente está acá. Lo revienta con un uppercut que conecta, y esto empieza a mandar a Fluffy como hacia su izquierda, como cayéndose un poco, sentado contra el octágono. Acá se puede ver mejor, sentado contra el octágono, cayéndose hacia este lado. Strickland como que se toma un poco una pausa para ver qué está sucediendo, y lo revienta con una derecha hermosa que lo manda así desplomado hacia el piso, y ahí procede a finalizarlo con un par de golpes más que le dan la victoria, así con un ground and pound más agresivo, que no es necesario mostrar muy en concreto. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta pelea? Sean Strickland, su juego de pie es ridículo, muy bueno cortando los ángulos en las entradas. Su jab cada vez se ve mejor. En este estaba potente, le sacaba la cabeza hacia atrás, que es difícil mostrar en fotos, pero vayan a ver la pelea, si es que la vieron que le latigaba la cabeza a Fluffy. Mezcló la derecha increíble, y a pesar de que no usó muchos tips, fue capaz de como manejar la distancia súper bien y circular apropiadamente, ir tocándolo y hacer que Fluffy caiga perfectamente en su juego. Y por el otro lado, aprendemos que Fluffy las manqueó de esa manera. En mi opinión, la estrategia no fue la mejor desde el round 1, y round 2 empezó a tener más éxito, pero nada, lo agarraron igual. Igual dentro de, es como, yo creo que Strickland estaba claramente camino a ganar esa pelea. Fluffy estaba incrementando el ritmo más en el tercer asalto, pero lo agarraron. Cabe remarcar que si es que ya hay dos personas que te han finalizado con la misma rodilla al estómago, y después la persona, por ejemplo, Michel Pereira, también lo hirió con una patada al estómago, quizás eso te puede indicar algo más, no sé, como quizás algo te debería indicar eso de alguna vulnerabilidad posible, potencial, que deberías cubrir, porque
Si es que Strickland yo lo único que pienso es cómo RDR hubiese aplicado esas mismas rodillas para tratar de comerse vivo a Fluffy. Quizás lo pudiese haber hecho. No estoy desacreditando a Fluffy. Yo todavía creo que es un peleador elite. O sea, como dentro de... En el primer asalto conectó con 47% de sus golpes, tuvo buena precisión de golpes, conectó con 23 contra los 32 de Strickland. En el segundo asalto 23 contra los 37. O sea, tampoco es como que... No es que lo estaban tumbando izquierda y derecha. Así que tampoco hay que dar por muerto a Fluffy. Obviamente todavía tiene mucho por crecer. Me acordó un poco a mí a lo que le sucedió a Sean Brady. Espero que pueda recuperarse porque me gusta mucho Fluffy. Y nada, yo creo que esto fue una cosa que nos demostró el nivel de Strickland y también va a recordar a Fluffy que tiene que trabajar en ciertas cosas de su juego para poder llegar a la cima si es que en verdad quiere pelear por el cinturón, aunque ya está, digamos, en la cima dentro de... No sé si está en el top 5, creo que no. Creo que lo sacaron del top 5 y ahora está como que número 6 y pusieron a Adesanya número 5. Supongo que hace sentido si es que Adesanya se fue una decisión con Strickland. Bueno, no sé, da lo mismo, a quién le importa. Así fue como Strickland finalizó a Fluffy. Like, comenten y suscríbanse. Los amo mucho. Besitos. Bye.